con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Muy buenas noches a todos, amados hermanos, estimados amigos, buenas noches a todos. Adorado y alabado es Dios, porque todavía aún nos tiene con bien. Cuando digo todavía, no es que estemos esperando algo malo, pero como se ve las situaciones, pues estamos nosotros no con miedo, sino muy gozosos, seguros de que Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nuestra seguridad, nuestra verdadera seguridad está en Dios. Le saludamos con todo nuestro corazón, le damos la bienvenida a esta transmisión de Iglesia Restauración, Luz a las Naciones, esperando que se encuentre bien, esperando que usted esté en unidad con su familia ahí. Gracias por estar atento a esta transmisión. Muchas gracias, bienvenido. Le apreciamos, amamos, oramos por usted. Oramos por todos los hermanos y amigos que están atentos a las transmisiones, pues es un compromiso nuestro delante de Dios el que juntos meditemos en la palabra de Dios. Cristo le ama y tiene buenos planes para usted, planes de bien, planes de bendición. Su palabra lo dice y Él no tiene planes de mal, sino de bien. Y qué Dios tan bueno el que tenemos, qué Dios tan extremadamente amoroso, que está atento a nosotros. Y qué bueno que nosotros también estamos atentos a Él. Estos tiempos que se está viviendo son tiempos en que, gracias sean dadas a Dios, que ahora mucha gente clama a Dios, ahora mucha gente le pide a Dios, ahora mucha gente empieza a confiar y a buscar la protección de Dios, y Dios está atento para escuchar el clamor, la oración fervorosa de todos aquellos corazones sinceros, aquellos corazones humillados, aquellos corazones que reconocen que sin Dios no somos nada. Sin Dios nosotros nada podemos hacer, nada bueno podemos hacer. Así es que gocémonos y alegrémonos en las promesas de Dios. Le amamos en Jesús y esperamos que usted se quede de principio a fin de esta transmisión. Le invitamos a un momento de oración. Querido Dios que estás en los cielos, acudimos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, pues nosotros, Señor, estamos seguros que tú estás aquí. Tú estás con nosotros. Tú estás con los hermanos, Señor. Tú estás con aquellos que están atentos, Padre, a ti. Muchas gracias. Pedimos ahora, Señor, que abraces a cada uno con el poder de tu presencia, con el poder de tu Santo Espíritu. Tu poder, Señor, se mueva en el ambiente de cada hogar, de cada casa, a donde llega la voz de esta transmisión. El poder de tu Santo Espíritu, Señor, aplique esta palabra que viene de tu corazón, sea aplicada a nuestros corazones con el poder del Espíritu Santo. Señor, tú sabes, Padre, el ambiente de cada uno. Pedimos, Señor, que tu presencia, tu amor,
tu misericordia, Señor, se extienda ahora sobre las vidas de cada uno de los amables oyentes. Pedimos, Señor, que respondas a la oración, a la petición de cada uno. La situación que estamos viviendo, nadie podemos decir que está ajeno a ello, sino todos sabemos que de ti dependemos, Padre. Si hay alguno que está enfermo, Señor, te pedimos que tu mano poderosa lo sane ahora. Que por medio, Señor, al transcurrir la predicación de tu palabra en estos minutos, reciba su sanidad espiritual, su sanidad física, Señor, a través de tu palabra. Esperamos, Señor, que tú hagas ese milagro. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por sus reportes. Comparta esta palabra, comparta este mensaje. Al compartir usted estas transmisiones, usted está sirviendo al Señor, porque aquí no estamos nosotros hablando de otra cosa, sino presentando la palabra de Dios, la palabra de poder, la palabra de salvación, la palabra del Dios vivo y verdadero. Al compartir usted esta palabra, usted está sirviendo al Señor. Dios lo bendiga. Bien, tenemos como tema para esta ocasión, viviendo el fin de los tiempos. Esa es la realidad. Es una realidad que no está ajeno a nadie, que el mundo entero tiene delante de sí las situaciones adversas, tiene delante de sí una conmoción por todas las cosas que está sucediendo alrededor del mundo. Entonces, quiera o no, nuestros corazones se conmocionan, pues podemos decir que esta generación son las últimas generaciones. Mire, y estamos viviendo la época, el ambiente, estamos viviendo la atmósfera del fin de los tiempos. Ese fin de los tiempos que el Señor ha puesto al mundo entero. Y este fin de los tiempos no solo se lo ha puesto al mundo entero, sino que también personalmente cada uno de nosotros los seres humanos tiene sus tiempos de vida que el Señor le ha dado en esta tierra. Y al estar aquí en este mundo, ninguno de nosotros debe estar ajeno a pensar que cada uno tiene su tiempo y cada uno Dios le ha puesto, le ha dado una oportunidad de vida en esta tierra, pero a cada uno Dios le ha preparado un fin, el fin de sus tiempos, el fin de sus días. Podemos pensar entonces que el fin de los tiempos del mundo, pero también está el fin de los tiempos de las vidas de cada uno de nosotros los seres humanos. ¿Cómo nosotros estamos viviendo este tiempo? ¿Cómo estamos viviendo el fin de estos tiempos? La palabra del Señor nos dirige. La palabra del Señor nos enseña cómo nosotros debemos de esperar el fin de estos tiempos. ¿Cómo espera el ser humano? ¿Cómo espera la humanidad el fin de estos tiempos? Cada uno lo espera de diferente forma, de diferente manera. Otros están, por decir algo, enajenados, pero otros, los creyentes en Cristo Jesús, mire, estamos viviendo el fin de estos tiempos con una grande esperanza. Con una grande esperanza
de que el Señor Jesús está pronto a venir. Él lo dice en su palabra, en el fin de estos tiempos, Él está por venir. La primera carta de Pedro en el capítulo 4 y versículo 7 de la primera carta de Pedro nos da una grande enseñanza cómo esperar el fin de estos tiempos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Solo este pasaje, este único versículo que está en este momento, nos enseña cómo vivir el fin de estos tiempos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Muy bien. Se acerca para este mundo. Se acerca para cada individuo. Mire, cada uno no sabe cuándo va a ser su fin. No estamos llamando la calamidad ni la desgracia, pero es una realidad lastimosamente dolorosa, que nadie sabe cuándo es el fin de su tiempo. Mire, los ataques al corazón es una enfermedad de este siglo. Entonces nadie sabe los accidentes. La gente muere cuando nunca imaginó. Por la mañana se levanta, se prepara para ir a su trabajo, para ir a sus labores, a sus labranzas. Y mire lo que ha pasado en el mundo. Un accidente hace que la persona, eso sea el fin de su tiempo y ya no vuelve a casa. Y nosotros no debemos de ignorar lo que la palabra del Señor dice. No debemos de ignorarlo, sino que la palabra del Señor dice que debemos de estar sobrios, debemos de estar preparados. En este versículo 7 nos dice 3 cosas: sed sobrios. Y luego dice, velad. ¿Cómo debemos de velar? En oración. ¿Por qué? Porque el fin de las cosas se acerca. Más que nunca ahora la humanidad nos ha tocado vivir este ambiente, el ambiente del fin de los tiempos que la palabra del Señor nos enseña. Entonces nosotros debemos de pensar qué es lo más importante para nosotros ahora. ¿Qué es lo más importante para esta vida? ¿Cómo estamos esperando nosotros el fin de estos tiempos? Las personas que no están en Dios, les da pena, les da miedo, expresan palabras de preocupación, de aflicción, de temor, expresan palabras a Dios y dicen que Dios se haga cargo de nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y es razonable. Por eso podemos pensar que a raíz de todo esto hay mucha gente que clama a Dios, que ora a Dios. Pero dice Dios, nos da aquí a nosotros la clave, cómo vivir estos tiempos. Entonces la palabra del Señor dice, sed sobrios. Y la palabra sobrios podemos pensar que es lo contrario de la embriaguez, es lo contrario de estar enajenados y confiados, sumergidos podemos pensar así, sumergidos en otras cosas y no estar preparados para el fin de estos tiempos. Pero el Señor nos dice en su palabra, sed sobrios. Mire, sed sobrios, o sea que hay que estar preparados para nuestro amado Señor Jesucristo. Mire, lo más importante para el Señor Jesús es que todos los creyentes en Él estemos preparados de una manera
muy, pero muy responsable. Que tengamos en la mente y en el corazón esa grande responsabilidad de tomar muy en serio la palabra del Señor, de tomar muy en serio este final de los tiempos que estamos viviendo. El Señor le agrada y nos adelanta, nos prepara para que seamos victoriosos al final de estos tiempos y que cuando Cristo venga, nosotros seamos dichosos de ser tomados, mire, por la mano poderosa del Señor y ser extraídos de esta tierra que está preparado para los juicios finales, para los juicios que serán terribles. Como dice la palabra del Señor, que se verán muchas cosas terribles, la cual nunca se ha visto desde la fundación del mundo, ni se verá después, sino que cosas terribles vienen a esta tierra. Entonces el Señor quiere que nosotros tomemos este tiempo, esta época que estamos viviendo, que lo tomemos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad delante de Dios para prepararnos. ¿Cómo debemos estar sobrios? Si nosotros nos damos cuenta cuál es la condición del ser humano sin Dios, incluso creyentes que no están apercibidos, creyentes que igual es como que se hubieran dormido y están involucrados en muchas cosas de este mundo y han perdido el cuidado, la seriedad y la responsabilidad de su alma, la responsabilidad de la vida cristiana, y no se están preparando. ¿Y qué es lo que hace que las personas no se preparen? El estar embriagados en muchas cosas de este mundo. El embriagarse en los afanes de la vida. El embriagarse en muchas cosas terrenales. Y no solamente eso, sino embriagarse, mire, en las concupiscencias de su carne, como dice la palabra del Señor. La embriaguez en las concupiscencias de su carne, mire, significa que le da rienda suelta. Ahí sí que a todos los apetitos de su carne, le da rienda suelta de una manera irresponsable con su alma, y no cuida su alma y no se prepara para heredar la vida eterna con Cristo Jesús. Nos damos cuenta que el ser humano, como dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen todos los problemas. Dice en el libro de Santiago, si no es por la raíz de estas guerras, la raíz de todos estos males es el amor al dinero. El amor al dinero, mire, el amor a las posesiones, los apetitos desmedidos de esta clase, mire, de amor. ¿De dónde, pues, dice la palabra, de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Sigamos viendo el siguiente versículo. Entonces dice la palabra que codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mire, y luego si seguimos leyendo esta palabra, dice, y si pedimos, pedimos mal, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar ¿cómo? En vuestros deleites.
En eso está involucrado el ser humano. Dios permite que nosotros tengamos sueños, ilusiones, planes de negocios, planes de una empresa, planes de trabajo, planes de estudio. Dios es un Dios que nos ha creado así. Pero si nos llegamos a embriagar, perdemos la sensatez, perdemos la normalidad de la vida y ya no respetamos a los demás, porque, mire, estas lujurias se van desmedidamente, se pierde la razón y ahí no importa pasar a traer al prójimo, no importa pasar a traer a quien hay que pasar a traer con tal de salirse, mire, con los apetitos desmedidos de su carne. Entonces la palabra del Señor dice que nosotros podemos orar a Dios y pedir que el Señor nos conceda, ni modo para ganarnos el pan de cada día, nos conceda para unos gustitos más allá. Y el Señor es bueno y nos concede. Pero dice el Señor, y no pedís, sino que tú asaltas y tú empujas y arrebatas. Es lo que en conclusión quiere decir esta palabra. Y no pides a Dios que te ayude, y no pides a Dios que te bendiga, y no haces las cosas correctamente, justamente. Y si pides a Dios, mire, dice, pides mal, porque lo pides para gastar en los deleites, para gastar en vuestros deleites, o sea, en las lujurias de la carne, o sea, pasiones desordenadas y desmedidas. Bien, la palabra del Señor entonces, amados hermanos, como creyentes en Jesús, nos enseña que vivamos sobriamente, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales para el mundo. Y ni modo, el ser humano también tiene su tiempo final, tiene sus días finales, y nadie sabe el día ni la hora en que le toque entregar cuentas a Dios y que este fue su último día. No estamos llamando a la desgracia, pero estamos sentando los pies sobre la tierra y viendo una realidad del ser humano, una realidad que en su mayoría no lo queremos ver, no queremos saber, no queremos hablar de ese tema. La vida es alegre, el mundo es alegre, y que no se me estropee las alegrías con palabras de esta clase, pero son realidades como el Señor Jesús le dijo al joven rico. El joven rico tenía en mente a Dios, sabía que iba a llegar el fin de su tiempo, de sus días, sabía que debería de entregar cuentas a Dios, y le dice al Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y el Señor le dice, guarda sus leyes y los mandamientos. Todo eso lo he cumplido desde el principio. Honra a tu padre y a tu madre, todo lo he cumplido. Pero el Señor Jesús sabía, porque el Señor conoce los corazones y los pensamientos. El Señor Jesús sabía que su ídolo y su Dios eran sus riquezas. Y le dice, vende todo lo que tienes, dale de comer a los que no tienen, a los que realmente han luchado y se han esforzado y no han tenido una oportunidad, dale de comer a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Este joven se entristeció enormemente porque tenía muchas riquezas y su esperanza estaba en ello y no sabía, o tal vez sabía, pero no estaba embriagado en sus riquezas, que no le ponía seriedad, no le ponía cuidado al fin de sus tiempos. Entonces, él viendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y vea, el ser humano no piensa en el final de sus tiempos. El mundo no piensa en el final de sus tiempos. Pero Dios quiere que nosotros, como creyentes en Jesús, esperemos al Señor de la manera que la palabra del Señor nos insta. ¿Cómo nosotros debemos de esperar al Señor? Mire,
Entonces, que no nos dejemos vencer por las codicias, que no nos dejemos vencer, mire, por las lujurias de la carne. Por eso dice el Señor, sed sobrios. El que se embriaga no solamente se embriaga con licor, no solamente se embriaga con drogas, se embriaga en las lujurias de su carne, en los apetitos de su carne. Mire, esos apetitos desmedidos, se embriaga y le da rienda suelta a esos apetitos de lujuria, como está la humanidad. La humanidad más que nunca, mire, de verdad se deja vencer por las codicias. Embriagarse en las codicias es tener, pero nunca estar conformes, nunca estar agradecidos con Dios, nunca estar contentos ni conforme, sino que su embriaguez por las codicias desmedidas, mire, por esas codicias le hace que viva una vida irresponsable de su alma, una vida de insensatez, una vida como que fuera a ser eterno en esta tierra, una vida como que el Señor no viniera a pedir cuenta. Entonces no tiene control. El que se embriaga no tiene control, pierde el control, mire, de la responsabilidad de su alma, pierde el control y se embriaga de todas las lujurias y los apetitos de su carne. Nos dice la palabra del Señor acerca de esto. Entonces todos esas ambiciones descontroladas, mire, vive una sexualidad descontrolada. No controla su sexo. Y el Señor dice en su palabra que Dios permite el sexo. Él lo ha dejado. Él en su palabra nos enseña de que es plan de Dios, pero el sexo en el matrimonio santo y agradable delante de Dios, nos dice su palabra. Pero la embriaguez, mire, del ser humano sin Dios, sin temor de Dios, mire, sus apetitos son desmedidos. Y el Señor nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Hay que estar entonces sobrios y pedir a Dios que nos ayude a renunciar, mire, a esos apetitos desmedidos de los bienes terrenales, del dinero, del sexo fuera del matrimonio, todas esas cosas que hacen que el ser humano esté viviendo una vida de insensatez, una vida apartada de Dios, y como resultado no está esperando al Señor Jesús de la manera que aconseja la palabra de Dios, no le está esperando, sino le está embriagado y no le preocupa, no se da cuenta. Mire, no puede controlar ni puede frenar los apetitos de su carne, las lujurias de su carne, no lo puede controlar, porque nadie puede, solamente se puede. Mire, cuando nosotros agarramos en nuestro corazón la responsabilidad por nuestra alma, que nuestra alma obedezca a Dios, que nuestra alma esté preparada, porque este cuerpo de todos modos se va a quedar en esta tierra. Este cuerpo, mire, de todas maneras tiene su fin, pero el alma es eterna y Dios quiere que nuestra alma herede en la vida eterna con Él. Entonces los creyentes debemos de tomar muy en serio y con todo nuestro corazón y prepararnos
Mire, para la venida del Señor, porque estamos viviendo el fin de estos tiempos. Lo estamos viviendo. Nos estamos dando cuenta acerca de lo que nos dice la palabra del Señor, los consejos de la palabra, tan bueno que es Dios, misericordioso, clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, pues Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que nadie se pierda su alma, sino que Él quiere que todo el mundo acuda al arrepentimiento y empiece a vivir una vida santa, una vida apartado de las lujurias de la carne, los apetitos desenfrenados de la carne. Por eso, como nos dice en el libro de Santiago, hay tanta desgracia en el mundo, tanta mortandad, pues ¿de dónde es que viene si no es la raíz de la embriaguez, de los bienes de este mundo, de las cosas terrenales, de las cosas que tienen fin? Mientras que nosotros sabemos que nuestra alma es eterna. Mire, que el Señor quiere que nosotros, con el poder de su Santo Espíritu, podamos vivir una vida que estamos viviendo en estos tiempos, una vida sensata, una vida controlada por el poder del Espíritu Santo que habita en el corazón de los creyentes. Cuando un creyente no puede vencer, sabe lo que dice la palabra, sabe lo que insta la palabra, pida ayuda a Dios, pida el poder del Espíritu Santo que le ayude a ser libre. Dios le quiere ser libre, no podemos esperar al Señor Jesús, mire, embriagados con todos los apetitos de la carne, porque la carne no va a heredar el reino de Dios. Los que andan conforme a la carne, dice la palabra, no pueden heredar el reino de Dios, porque los frutos de la carne, mire, nosotros lo sabemos, muchos de nosotros sabemos el pasaje clave. Los frutos de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, idolatrías, miren, orgías, una serie de situaciones. El Señor dice entonces que debemos refrenar nuestros deseos y estar sobrios. De esa manera, dice la palabra, esperemos el fin de estos tiempos y el fin del tiempo de nuestra vida. Nosotros no sabemos cuánto tiempo Dios nos tiene de vida a cada uno. Cada persona Dios le ha dado un saldo de vida, un saldo de su tiempo en esta tierra. Y nosotros nadie sabe. En la palabra del Señor nos enseña de uno de los reyes de Israel. El Señor envía al profeta, al rey Ezequías, y le dice Dios, ordena tu casa porque vas a morir. Si pudiéramos parafrasear esta palabra, diría, ordena tu casa porque el fin de tus tiempos, de tus días, ha llegado. Mire, qué bueno es Dios que en su palabra nos dice, ordena tu vida, ordena tu casa. Cuando dice tu casa, es que hay que ordenar su casa con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con su familia, con sus vecinos. Bueno, su casa es su núcleo familiar, pero luego mire con todos, ordena. Ordenar es alinear nuestra vida, y nuestra comunión como cónyuges, nuestra comunión como familia, mire, alinearla a la palabra de Dios, al consejo de la palabra de Dios, porque desalineados a su palabra será una grande pérdida, espiritualmente hablando, el final de los días. Porque en esta tierra somos temporales, mientras que la vida en la eternidad es, como lo dice, por los siglos de los siglos.
Gracias al hermano que nos puso el pasaje, Ezequiel 38, del 1 a 22, ahí nos enseña esta palabra. Entonces Dios nos está diciendo al mundo entero, ordena tu vida, ordena tus pasos, porque el fin de los tiempos, el fin de todas las cosas está cerca. Y todo lo que se vivió en esta tierra, el tiempo que Dios nos da a cada uno, Dios quiere que lo vivamos bien, una vida bien vivida. Para muchos una vida bien vivida es desenfrenar sus apetitos carnales y su codicia, envidias y hacer lo que quieren, sentirse los reyes de su vida. Para muchos que están sin Dios, para ellos esa es una vida bien vivida. Y hasta algunos se atreven a decir decir, perdón la redundancia, que reza, que esta vida es única y después de esta no hay otra. Esa es pura mentira del diablo. El diablo viene a mentir. Si no miente, no se gana a la gente. Si no le miente, no los envuelve en todo el engaño. Porque la vida bien vivida es la que se vive en Cristo Jesús. Esa es una vida bien vivida, porque vivimos para Dios, vivimos para nosotros mismos, pero vivimos para Dios, vivimos para los nuestros, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y eso sí es una vida bien vivida, porque es una vida guiada, no por la carne, sino guiada por el Espíritu Santo, guiada por el poder de Dios. Es una vida libre, libre de toda atadura, libre, mire, de la embriaguez y los desenfrenos de los apetitos de la carne. Esa es una vida de gozo, una vida de grandes satisfacciones, una vida que en una paz interior. Y esa paz interior hace que a donde usted vaya haya paz. Bueno, hay veces que los demás no quieren tener paz. Bueno, lo importante es que usted tiene paz interior. Esa paz interior lo da el Espíritu Santo. Es una grande satisfacción, porque Dios es un Dios que su presencia da grande gozo, grande satisfacción, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando su Santo Espíritu mora en el creyente, lleva una vida de gozo y de paz y grande satisfacción, aunque no tenga todas las cosas materiales, aunque le falten muchas cosas. Con eso no significa que estamos instando a ser conformistas, sino que estamos nosotros viendo el consejo a la palabra de Dios, que vivamos nuestra vida, mire, controlada, no por nosotros mismos, que no la podemos controlar, sino controlada por el poder del Espíritu Santo. Qué glorioso es esta palabra que el Señor nos enseña cómo debemos de vivir estos últimos tiempos, cómo debemos de vivir. La palabra del Señor dice que hemos de vivir sobrios, alertas, atentos. Mire, con los pies sobre la tierra, tal como están las cosas, viviendo en el Señor, porque solo el Señor nos ayuda, que estemos, dice la palabra del Señor, sobrios, y luego dice velando. ¿Cómo debemos de velar? En el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 7 de Mateo, y luego tenemos otros pasajes acá. ¿Cómo debe velar el creyente? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
Llamad y se os abrirá. Velando, dice la palabra. Velar es orar, dice la palabra. ¿Y cómo debemos qué debemos de pedir? Pedid. Pedid a Dios todas las cosas que necesitamos, todas las cosas que no tenemos y que nos son necesarias para nuestra vida y para los nuestros. Pedir. Y lo que en primer lugar el creyente pide es la presencia de Dios. Mire, en su corazón. Porque esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo le da una vida sobria, quieta y reposadamente, como dice la palabra, en el Señor. Mire, libre de temores, libre de todos los embates que hay en este mundo. Y eso es sobrenatural, eso no es normal. Que alguien pueda vivir así, libre y reposadamente, como está la situación, eso no es de los seres humanos, es sobrenatural que Dios pone en el corazón de los creyentes que están dependiendo completamente de Dios. Entonces pedir a Dios fortaleza, fuerzas, pedir a Dios que nos dé la inclinación a nuestro corazón de amarle, de adorarle y servirle. Mire, pedir, ¿qué podemos pedir? Todo. El Señor nos dice que pidamos. Mire, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Significa que pidamos a Dios, doblemos nuestras rodillas, presentemos delante de Dios oración, presentemos delante de Dios alabanza, adoración. Mire, amemos al Señor porque Él es Padre. Él quiere ser Padre de aquellos que quieren ser sus hijos también. Y el hijo está dependiente del Padre. Él como buen Padre ha dicho en su palabra que no va a dejar que sus hijos, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es la promesa de Dios. Entonces hay que pedir, mire, y Él nos dará. Buscar, hay que buscar un trabajo, hay que buscar cómo llevar ingresos al hogar, buscar y hallaréis. Y amar, hay que tocar la puerta, mire, hay que esforzarnos y se os abrirá con el poder de Dios. El siguiente pasaje de Lucas 12:37 nos sigue hablando aquí de orar. ¿Cómo esperar cómo estar viviendo estos últimos tiempos en oración? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué promesa gloriosa. Que debemos estar primero sobrios y luego velando en oración, esperando al Señor. Bienaventurados entonces cuando nosotros como creyentes, como siervos de Dios, todos los creyentes somos siervos de Dios. Ninguno que haya recibido a Jesús se puede quedar todo inerte ahí sin hacer nada. Todos somos llamados a servir al Señor. Entonces la palabra que estamos viendo aquí dice el Señor que bienaventurados. Mire, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, mire cómo les va a encontrar, velando, los va a encontrar sobrios, no los va a encontrar embriagados con las cosas de esta tierra, no los va a encontrar fuera de orden, enojados, amargados, peleando, perdiendo el control, mire, de las cosas de Dios. No los va a encontrar arrebatando injustamente a otros, sino que los va a encontrar velando en las cosas del Señor. No los va a encontrar, mire, de una manera irresponsable en las cosas del Señor, sino que van a estar velando en la palabra de Dios, velando en el cumplimiento de la palabra de Dios, velando, sujetando a los pies de Jesucristo. Mire,
esos apetitos desmedidos de la carne, sujetándolo al Señor Jesús. Cuando el Señor venga, estén sobrios y orando y velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué promesa tan gloriosa, que el mismo Señor Jesús se va a alegrar, se va a emocionar y mire, él mismo les va a decir que se sienten a la mesa y él mismo va a servir. ¡Wow! Sigue diciendo la palabra en Tesalonicenses acerca de la oración. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 a 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, la palabra, sobrios. Que no perdamos la cabeza con las cosas temporales. Que no perdamos el juicio. Que que nuestra carne no reine en nosotros, porque la carne tiene sus apetitos que son de esta tierra, pues la carne siempre quiere salirse con la suya. No, que el Señor nos encuentre, que nosotros hemos en el poder de Dios, mire, velando, orando, y estemos en el control, que solo Dios nos puede dar el control de todos esos apetitos desmedidos. Por tanto, dice, no durmamos espiritualmente, no nos enajenemos de la realidad, porque el fin de los tiempos está cerca, y el fin de los tiempos personales de cada quien, solo Dios lo sabe. Entonces, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Aquellos que están embriagados en todos los deleites de su carne y se han dejado engañar por el maligno y viven una vida triste y dolorosa. Su carne se deleita, sus pasiones desordenadas florecen en ellos y hacen lo que quieren. Mire, a eso el Señor le dice, le llaman los demás. Que no durmamos como los demás. Hay creyentes que duermen, los hay. Se le olvida que tenemos una vida temporal. Se le olvida que los tiempos que vivimos nos timbran día con día. Está el fin, está cerca. Se le olvida. Piensa en un momento. Es como que le da un sobresalto y se aflige, pero luego sigue embriagado. Usted sabe que el que está embriagado no se da cuenta. Pensemos en un borracho. Pensemos en uno que está bajo efectos de drogas. No se da cuenta lo que hace. No razona, no comprende, ni mide los peligros. No se fija en los peligros, porque está fuera de sí. Así dice la palabra, no durmamos como los demás. A eso se refiere el Señor. Muy creyente puede ser, pero si se ha permitido dormirse espiritualmente, si no ora, si no está pendiente de meditar en la palabra de Dios, si no está pendiente de sumergirse en la palabra de Dios, de meditar en la palabra, entonces se duerme. Mire, si no asiste a la iglesia con un corazón abierto, hambriento y sediento de Dios, si no está pendiente de los dichos de Dios por medio de su palabra, se duerme, porque Dios nos habla en su palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra, porque la palabra de Dios es viva, pero es vida y es viva, nos habla al corazón, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y esa palabra, cuando nosotros la meditamos y la aplicamos a nuestra vida, en ese mismo momento hace la palabra que nosotros oremos. Oramos a Dios y le decimos, Señor, perdóname.
Yo estoy leyendo en tu palabra tal pasaje que yo siento que tu Santo Espíritu me lo está aplicando a mí. Mire, entonces con la palabra de Dios, mire hermanos, nosotros tenemos cómo estar comunicados con Dios a través de la oración. Entonces no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Un solo versículo nos da 3 cosas. Bien, volvamos al versículo 7 de la primera carta de Pedro en su capítulo 4. Esta palabra nos sigue enseñando, amados hermanos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Cómo debemos de velar? En oración. Veamos el versículo 8. Y vamos a ir finalizando esta palabra, pues el tiempo se va rápido. Versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo debemos de estar preparados para el fin de estos tiempos? Sobrios, velando en oración y amando. Ante todo, tened vosotros ferviente. Un amor sincero, amor que viene de Dios, amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor que viene de Dios, el amor ágape, que llega al corazón del creyente, del Hijo de Dios, dice el Señor que para esperar la venida del Señor, debemos de esperarle con amor a los demás, con ferviente amor, porque el amor perdona. El amor perdona. Si nosotros hemos sido ofendidos y esas ofensas ya pasaron 10 años, 20 años o más, y nosotros lo seguimos recordando y seguimos contando y contando que tal fulano me ofendió, viera lo que me hizo, viera todas las cosas y esto, y seguimos contando y hablando y diciendo estas cosas. Vea, eso es lo contrario de lo que dice este pasaje. Mire, es lo contrario, porque si amamos, perdonamos, y si perdonamos, ya no mencionamos la ofensa, porque el amor va a cubrir. El amor que viene de Dios, que no es nuestro, porque nosotros como humanos no tenemos esa clase de amor de perdonar sinceramente y ya no nunca recordar. Y como nosotros no estamos malos de la cabecita, ¿verdad? Siempre nos recordamos, pero cuando nos recordamos, eso como quien dice, ya pasó, ya no me duele, no me afecta, yo bendigo a la persona, le hago un bien, si en mi mano está hacerle, ya no recordarlo ni mencionarlo, porque eso es cubrir, y eso solo lo hace el amor de Dios, cubre multitud de pecados, cubre multitud de ofensas. Y cuando nosotros perdonamos, no significa que al perdonar, qué bonito está que la persona ya sabe que me ofendió, me pidió perdón, yo ya le perdoné. Pues no sabe que en cualquier momento le puede volver a ofender. Eso no significa que ya no seamos ofendidos. La palabra del Señor dice que el que no ofende, eso es perfecto. Y perfecto no lo somos. Siempre vamos a ofender y nos van a ofender. Pero, mire, uno de los frutos que Dios dice para esperar al Señor es que amemos y que perdonemos y con un amor ferviente, un amor sincero, un amor real, porque el amor cubre, no menciona los pecados, no los anda sacando, no los anda publicando. Tampoco podemos decir que es encubridor de pecados, tampoco. Perdonar al que nos ofendió. Ahora el que encubre su pecado, eso ya es personal, eso es con Dios, ¿verdad?
El que encubre su pecado y no lo confiesa delante de Dios y no se arrepiente, no tendrá perdón ni misericordia de Dios. Pero el que los confiesa, dice Dios, Dios le va a perdonar porque se arrepiente. Muy bien, veamos el versículo 9. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros en murmuración. Ah, qué difícil está esto ahora con esta pandemia. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. La palabra del Señor habla mucho de hospedaje, sobre todo en las cartas de los apóstoles. Dice la palabra que muchos hospedaron ángeles sin saberlo. Mire, el Señor habla del hospedaje. Cuando la palabra del Señor nos habla de hospedaje, es que nosotros cubramos temporalmente al necesitado, al que está urgido, al que no tiene dónde pasar la noche, al que no tiene cómo alimentarse, porque en esta vida de todo hay. Jesús dijo: a los pobres siempre le tendréis con vosotros. No estamos llamando la pobreza, pero eso es a consecuencia del pecado que entró a la raza humana. Entró tanta desgracia. Entonces, que nosotros hospedemos, que alimentemos temporalmente, que vistamos, que calcemos al necesitado. Si en nuestra casa no tenemos otra habitación, ¿dónde dejar a alguien que está con una urgente necesidad? Pues tenemos que buscar qué hacer. Pagarle tal vez un hotel, pagarle algo, ver qué hacemos. Pero el Señor dice que esto es parte de esperar al Señor Jesús, parte de estar conscientes de cómo Dios quiere que seamos los creyentes, los hijos de Dios, que hospedemos mire, que haya hospedaje para unos a los otros sin murmuración. Posiblemente el Señor le pone a usted en su corazón que algún hermano de la iglesia o alguna familia de la iglesia, quizá usted le quiere invitar para que vaya a almorzar a su casa, tal vez el día domingo, después del culto o algo, y quizá usted dirá: ¿para qué los voy a invitar? Yo siento como que debería de hacerlo, no sé qué es, yo siento algo, pero tal vez no es de Dios. Uno no sabe si esa familia no tiene comida. Uno no sabe si esa familia ha luchado y se ha esforzado y ha procurado tener su provisión, pero lastimosamente está atravesando situaciones tan duras. Posiblemente no desayunó esa familia, posiblemente esa familia no tiene nada para almorzar, y posiblemente el Señor, el Espíritu Santo, le pone en su corazón que usted los lleve a su casa y les invite a almorzar. Eso para muchos es un poco duro, para muchos eso es algo fuerte, pero el Espíritu Santo lo hace. Y ahora que hay pandemia, pastora, y si están contagiados, el Señor, si pone en nuestro corazón, es que es el Espíritu Santo, Él sabe cómo está esa familia. Él tiene cuidado, Él sabe qué está haciendo. Puede que usted no lo vaya a invitar, pero puede que el Señor lo ha bendecido y quizás usted le da su ofrenda para decirle: mire, en mi corazón siento esto que usted necesita para su almuerzo o algo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. A veces tal vez no son hermanos de la iglesia. Puede ser que sea la misma familia. En estos tiempos tan difíciles, algunos de en medio de la familia se han quedado sin trabajo, sin empleo. La situación económica está difícil. Puede que estén esforzándose y buscando qué hacer, alguna subventa, alguna subventecita, algo ahí como es, mientras
van ubicándose en cómo ganar para su alimento y puede que estén aguantando hambre. Puede que les haya pasado una cosa difícil y duro y usted está bendecido y usted tiene las posibilidades de apoyarlos temporalmente, no que se haga cargo de una vez. Mientras se ubican, mientras a ver qué pasa, mientras el Señor en su misericordia les va a proveer. Mire, uno no sabe, pero el Señor dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes, a los hermanos en Cristo Jesús. Cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor sigue poniendo en el corazón, mire, ¿a quién debe hospedar? Puede ser que no los vaya a traer a su casa y mire, les busque una habitación en su casa si eso no es la necesidad, sino que le lleve algo. Mire, que le lleve algunos víveres, que lo atienda. El Señor sabe cuáles son sus necesidades. Estos últimos tiempos, estos últimos días, la situación humana se ha puesto muy difícil. Y Dios quiere que su pueblo, que su iglesia, sepa que el tiempo que estamos viviendo son tiempos muy, pero muy especiales. Y Dios quiere que nosotros le esperemos al Señor de esta manera, como dice la palabra. Continuamos con el versículo 10, ya vamos rápidamente. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno conforme el Señor le dio un don. El Señor es el que reparte los dones. Los dones, ¿para qué son los dones que da el Espíritu Santo? No son para que nos pongamos orgullosos, no son para que nos sentamos superior a los demás, no son para que nosotros digamos, yo tengo el poder de Dios. Claro que el Señor nos da poder, nos da autoridad, nos da los dones. Esos dones son para servir, son para ministrar a la iglesia, a los hermanos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Ha recibido el don de intercesión? Hay que orar por los hermanos. ¿Ha recibido el don de revelación? El don de sanidad. Todos los dones que Dios da son para servir a los demás, para servir a su iglesia, para servir a su pueblo, a sus hijos. Ministrelo, dice la palabra. Mire, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos da un don, no es para que lo guardemos, no es para que lo enterremos, no es para que nosotros esperemos que nos den un regalo, que nos den algo, porque por haber orado el enfermo sanó, por haber peleado la batalla en oración, hubieron grandes bendiciones, hubieron respuestas, se rescataron las almas. Esto es un regalo que Dios ha dado y hay que administrarlo sirviendo a los demás, porque esto es de Dios y Dios le ha placido repartir sus dones a quien Él ha querido. Mire, pero es para servir. Muy bien, finalizamos con el versículo 11. Dice así la palabra: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, si alguno habla, ¿quién no habla? Todos hablamos. Pero el Señor está hablando que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El Señor está hablando entonces del vocabulario, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón Dios está al control, entonces nosotros hablamos palabra
Mire, ¿cómo deben ser las palabras de Dios? Ahí no van a salir palabras ociosas, palabras ofensivas, palabras amargadas, palabras ásperas, palabras que hace cambiar un ambiente, que tal vez el ambiente estaba tranquilo, estaba hermoso, y unas palabras que no vienen de un corazón controlado por Dios, sino de la carne. Cambia el ambiente, cambia la atmósfera de los demás. Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y cómo? Miren, nuestro mejor ejemplo es el Señor Jesús. Nosotros los humanos no podemos, a nosotros nos cuesta. Pero cuando el depósito aquí, que es el corazón, está controlado por Dios, está limpio, está puro, entonces de esa abundancia vamos a hablar. Mire, entonces Dios quiere que nosotros tengamos esa responsabilidad de velar por nuestra alma, velar por el alma de los demás en oración, y que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que edifiquen y que ayuden a otros, y no palabras, mire, que sea de dolor y de tristeza para otros, y en primer lugar para desagradar a Dios. Muy bien, entonces podemos nosotros pensar en el final de los tiempos y en el final de nuestros tiempos personales. El Señor le dice a Job que aunque tu principio no haya sido tan alentador, tan bueno, pero tu final, mire, veamos, Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ese es el plan de Dios. Nuestro principio, que tal vez no conocimos a Dios, nuestro principio que tal vez no nos enseñaron la palabra de Dios, estuvimos fuera de Dios, estuvimos perdidos, y como consecuencia llevamos una vida dolorosa y triste, aunque ese principio haya sido así, pero tu postrer estado será muy grande. Que nosotros procuremos que el final de nuestros días, que el final de nuestros tiempos, y que el final del tiempo de este mundo que estamos nosotros aquí viviendo y que está por venir su fin, sea muy grande delante de Dios. ¿En qué Dios lo mira muy grande? En que nosotros le estemos esperando al Señor Jesús conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y no conforme a nuestra carne, no conforme a cómo vive el mundo sin Dios, sino sea conforme al Señor, nos dice la palabra. Entonces, que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, mire, esa responsabilidad, porque nuestros días finales sean lo mejor que al principio de lo mismo. Dios nos bendiga. Oremos a Dios. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, pedimos una bendición muy especial por todos a donde haya llegado la voz de esta transmisión, a los hermanos, a los amigos, donde estén, Señor, que esta palabra, que es una clave para que nuestro final sea grande contigo, sea maravilloso contigo, sea aplicada ahora en cada corazón. Grande es tu nombre, Señor. Eres muy bueno. Te pedimos por los amigos que aún no han hecho su decisión por recibirte, que los sigas tocando. Espíritu de Dios, sigue convenciendo sus corazones, porque tú los amas y tú quieres que el final de ellos sea hermoso, glorioso y no sea de destrucción. Pedimos, Padre, por los hermanos, aquellos que les está costando su caminar contigo. A todos nos cuesta, pero sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu está con nosotros para guiarnos a toda verdad,
para fortalecernos y para llenarnos de tu presencia. Fortalece a los hermanos, fortalece cada uno, Señor. Te pedimos que si alguno está desanimado, que con esta palabra tú levantes su ánimo y le traigas esta esperanza, que aunque ahora quizás se sienta que está bambaleando, aunque ahora sienta que las lujurias de su carne le han vencido o le están venciendo y se siente triste y se siente culpable y siente que no tiene perdón o no tiene salida, recuérdale tu palabra, que no importa lo que esté pasando ahora, lo importante es que hoy tome la decisión de vivir sobrio, de vivir en oración, de vivir alertas y de renunciar a las lujurias de la carne, porque su final será grande, grande contigo. Ese es el plan para todos aquellos que quieran, Señor, recibirte y amarte. Fortalece a los hermanos. Liberta a cada uno, Señor, de la opresión. Quebranta los lazos del mal, las cadenas de opresión. Tráeles poder, autoridad y dominio propio, que es el Espíritu Santo que lo da, para que los apetitos lujuriosos de la carne sean vencidos y pueda vivir una vida sobria para el día de tu venida, Señor Jesús. Liberta de estas ataduras, Padre. Quebranta esta opresión. Muchas gracias, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, gracias por haber estado y sigamos adelante buscando el poder de Dios y muy buenas noches. Hasta pronto. Amén.